en España y en los países europeos, como siempre era mucho más apreciado. El libro de memorias primero se publica en Francia, luego en España, Italia también, y ya muy últimamente se publica en Estados Unidos. Él, lo que es un cineasta que tú empiezas a decir las películas que ha hecho y te vas encontrando con obras maestras. Sí, yo tengo aquí la lista y es sencillamente impresionante, un poco las películas. Y como espectador es que te quedas asombrado. Objetivo Birmania. Bueno, fíjate cómo es Objetivo Birmania. Pues el mundo en sus brazos. Bueno, desde el año 39, Los rugientes años 20, Pasión ciega, El último refugio. Pasión ciega es otra obra maestra. Manpower, Murieron con las botas puestas, Gentleman Jean, Objetivo Birmania, The Man I Love, Pursuit, un western freudiano increíble con Robert Mitchum y Teresa Wright, Río de Plata, Colorado Territorio juntos hasta la muerte, Al rojo vivo, Sin conciencia, una película que teóricamente dirigió un tipo que se llama Bretagne Windus, pero que en realidad la dirigió con él, y es una película muy desconocida, pero de una violencia increíble, una violencia con el trasfondo político. Está Camino de la horca, El hidalgo de los mares, Tambores lejanos, El mundo en sus manos, una película maravillosa, Historia del condenado. Historia de aventuras, El mundo en sus manos, El hombre de Boston. Es que como aficionados al cine, como espectadores, le debemos muchísimo. Historia de un condenado, El pirata barba negra, Los gavilanes del estrecho, Más allá de las lágrimas, Los implacables, Un rey y cuatro reinas, La esclava libre, Los desnudos y los muertos y Una trompeta lejana, por citar solo algunas, que me he dejado algunas otras. Más allá de las lágrimas, ¿no? Había un gag muy bonito que estaban ahí formados y decía el sargento: cuando diga visto a la izquierda, quiero oír un clic en vuestras pestañas. Son esas películas. Pero bueno, de todas esas, si yo tuviera que quedarme con una que es prácticamente imposible, bueno, Gentleman Jean me parece maravillosa, ¿no? Como es la biografía de Corbett, pero está esa del mundo en sus manos. Yo creo que es de las más grandiosas películas de aventuras que se han hecho nunca. El hombre que compró Alaska. Bueno, esa es una película prodigiosa. La carrera de los barcos, aquella, el personaje de Anthony Quinn, bueno, y Gregory Peck en El hombre de Boston. Eso es una obra maestra. Es curioso porque viendo toda la trayectoria de Raoul Walsh, es verdaderamente un ejemplo para muchos cineastas europeos que empiezan con pretensiones autorales. Lo que era un cineasta como este, de un eclecticismo total, que hacía lo que le echaban, que lo mismo hacía una película de guerra que una oeste, que una de gángster, tal, sin aparentes pretensiones intelectuales, porque evidentemente da la sensación que no tenía ninguna pretensión. Él me parece que dice que para él su trabajo es un oficio, y que en absoluto es ni un arte, ni una nada, y cómo, sin él quererlo, analizamos toda su obra y vemos que es un autor como la copa de un pino. Y muy difícil de coger, porque yo tengo aquí 5 o 6 libros. No era Mankiewicz el que se refería a Raoul Walsh. Ahora dicen que estos son unos genios en Francia, y lo único que hacen es que ordenan el tráfico, y dice, usted sale por la izquierda y entra por la derecha, usted entra por la derecha y sale por la izquierda. Pero luego te vas dando cuenta que no es así. Que la persona que ha hecho Objetivo Birmania, El mundo en sus manos, El hidalgo de los mares, estaban poniendo muchas cosas porque El hidalgo de los mares es una historia de amor adulta inhabitual para el Hollywood de entonces, la historia de Virginia Mayo y de Gregory Peck. Y en el mudo tiene El ladrón de Bagdad, que eso es una estupenda maravilla. E insisto en El precio de la gloria. El precio de la gloria, y tiene la versión de Lluvia, que hizo con Gloria Swanson, que es espléndida, que en donde era el actor también. Y hay una cosa que yo he vuelto a ver, que la han recuperado hace unos años, en 70 milímetros, que se llama The Big Trail, o sea, la gran senda, que es el camino al Oregón. John Wayne había hecho algunas películas, pero como el primer papel importante lo dio. Y Ford siempre decía que en sus películas preferidas estaba una de las que más le gustaban en su vida, El honor del sistema, que hizo Raoul Walsh en el año 17. Y ya Ford parece es una de las obras maestras que vio en su vida. Bueno, Bogdanovich, en el libro de entrevistas ese que ha publicado recientemente, que es magnífico, por cierto, a ver si alguien se anima a publicarlo y a editarlo aquí en España, decía que tanto Hawks como John Ford estaban envidiosos siempre de Walsh, porque eran lo que ellos hubieran querido ser en la vida, es decir, esa vida aventurera, esa vida de ladies man. Que era muy atractivo. Bueno, en el rodaje de Pursuit todos los días se presentaba con una rubia diferente, lo cual me imagino que tanto a Ford como a Hawks les pondría pálido de envidia. Y luego además incluso el parche, porque el parche de Ford era falso. Yo te digo es decir, que no veía. Bueno, pero es que a Walsh le faltaba un ojo. El ojo. Es que lo que no habéis aclarado, una mirada del ojo lo que no habéis derecho, aclarado al principio cuando habéis hablado de los 5 tuertos, es que tuertos de verdad no eran los 5. No sé, pero por lo menos Ford es que veía muy mal, pero tuerto de verdad. Frisland en San Sebastián, tú te acuerdas, porque tú a lo mejor estabas, hace muchísimos años que yo no estaba, pero cada día llevaba el parche en un ojo. Bueno, la gente se volvía loca diciendo, pues él lo lleva en el derecho, hoy lo lleva en el izquierdo. Walsh hacía una cosa que se ve en las fotos de rodaje increíble, y es que no llevaba parche, se colocaba una especie de algodón o de tirita sobre el ojo.
el ojo. Y tenía una cosa todavía mejor, y es que fue a rodar una película en los años 20 y quiso incendiar toda una isla llena de cocoteros en los mares del sur. Y como se había enamorado de la hija del jefe y se había hecho novio de la hija del jefe, pues el hijo del jefe dijo, pues haz lo que quieras, te quemo. Y quemó una isla de cocoteros. Y para celebrarlo se emborracharon toda la noche y le perforaron la nariz de aquí a aquí. Todo el mundo decía, bueno, esto es una historia. Decía, y cuando se entrevistó con los franceses, dice, una historia, agarró un hilo de colores y se pasó el hilo por aquí con una arandela. Es decir, que le habían perforado la nariz a Walsh. Bueno, pues esa vida aventurera es lo que yo creo que dota de tanta verosimilitud y credibilidad a todos los personajes, pues esos, los piratas, los aventureros, los fuera de la ley, los forajidos, la gente que se interna en Florida de tambores lejanos, los apaches de una trompeta lejana, los propios gángsters. Es que él transmite una vida. Transmite vida. Él transmite una vida que él mismo ha vivido. Claro, hizo una película en Almería, en la época final de su vida, El sheriff y la rubia. Es verdad, sí, con... ¿Cómo se llamaba aquel Kenneth Moore? Y no sé, Jane Mansfield o una de estas rubias. Y Esther y el Rey, ¿no? Otro peplo. Sí, eso lo hizo en Italia. Pero aquí rodó, y por ahí quedan cosas en Campanadas a medianoche, como era una película que había que buscar dinero en todas partes para ahorrar y tal, pues tenía vestuario del Cid, tenía vestuario el personaje llevaba el príncipe llevaba un chalequillo que era de esta película de Raoul Walsh y había de todo, ¿no? Ahora es curioso que un director tan viril, tan masculino, lo ha dicho anteriormente Antonio, nos lega unos retratos de mujeres inolvidables. Por ejemplo, el de Susan Pleshet en Una trompeta lejana es maravilloso. El de Virginia Mayo en El hidalgo de los mares, ¿para qué vamos a decir? El de Anne Blyth en El mundo en sus manos, 3/4 partes de lo mismo. El de Olivia de Havilland despidiéndose de Rolf murieron con las botas puestas. Y la madre de James Cagney en El rojo vivo, eso exactamente, es un retrato de mujer y aquí los de Priscilla Lane y los de Panama Smith, los de Gladys George, son extraordinarios. Además, no solo son buenos retratos femeninos, sino que son personajes a los que se nota que él ama profundamente. O sea, yo estoy convencido que en esta película él se sentía más vinculado a los personajes femeninos que a los masculinos. Porque es curioso, porque no hemos hablado todavía, vamos, no sé si del personaje que interpreta Humphrey Bogart, que no solo el personaje, sino el actor. Es decir, cómo este actor, que todavía no era una gran estrella... No, fue a la película siguiente, yo creo. Exactamente, cuando hizo lo del refugio, el último refugio. El último refugio, sí. Y el halcón maltés, que son... El halcón maltés. Pero es curioso, yo creo que es más fuerte, vista ahora, es el último refugio, más la película que le da a Bogart la entidad de que puede ser. Pero es curioso cómo se notaba, nada más ver a este personaje, este actor en este personaje, que sale al principio, sale al final. Le deja 50 minutos sin aparecer en la pantalla. 50 minutos sin aparecer. La fuerza que tenía este hombre, no ya como actor, sino como personalidad. Pero es que él hace una cosa muchas veces, Raoul Walsh, que en esta película lo hizo en El último refugio. Bogart se enamora también de una chica en El último refugio, donde no es correspondido porque es una chica distinta, y él cree que le quiere. Es lo mismo de James Cagney con esta chica. Modifica de alguna manera su vida, porque lo que le gusta es esa chica, no Aida Lupino, que es Aida Lupino, es el papel que hace Panamá. Es decir, que esos triángulos él los ha ido moviendo muy bien, como cualquier otro director tiene su manera de aplicar lo que él considera que es bueno, y tratan de meter en los guiones esas historias que ellos conocen maravillosamente. Bazin, cuando murió, no sé si os acordáis, cuando murió Bogart, Bazin escribió un gran artículo en Cahiers, y yo recuerdo una frase que me parece que es muy significativa del personaje de Bogart. Bazin siempre decía que Bogart era un personaje que gustaba más a los hombres que a las mujeres, porque era un personaje a imitar mucho más que a amar. Y es cierto, yo creo que Bogart siempre es un personaje que despierta una sensación de imitar en los hombres, pero no de amar a las mujeres, porque era un personaje siempre muy torvo, muy malo en algunos momentos. Cuando le sale el lado romántico que le sale en Casablanca, entonces ya es distinta. Claro. Entonces ya se acaba todo. Papel, claro. Es que yo creo que ese artículo histórico que dices tú de André Bazin empezaba diciendo: ha muerto Humphrey Bogart de 1 millón de whiskies. De un cáncer de esófago y medio millón de whiskies. Era un artículo... Que es de lo que había muerto Humphrey Bogart. Poca gente no Para cómo se descubre un personaje que en esta película pues es un personaje en cierto modo episódico y se convierte en coprotagonista solo por su propia presencia. Esa casa llena de hombres donde va a ver a la Bogart el día de Nochevieja, esa cosa de los gastos, siempre hombres, uno abajo para recibir, otro para tal, otro ayudándole a vestirse, es el mundo... Esa geografía doméstica. Eso está muy bien hecho, pero aquí lo que hay un momento
maravilloso que ahora hablaremos. Bueno, no lo digo porque me lo vais a apuntar. ¿Cuál sería tu momento bonito de esta película? Lástima no haberte dejado hablar un minuto más. ¿Cuál es el pues yo voy a escoger uno que revela que esa apuesta invisible de Walsh, ese servidor de los grandes estudios, ese gran director de encargo, que es algo que le gusta mucho a mi amigo Antonio Jiménez Rico.